vamos a ver esta clase, que pues la quise llamar Electrofisiología en oftalmología para tontos, porque realmente para todos esto no es nada fácil. ¿Me están escuchando? Sí, ya muteé a Pardo. Diana, perfecto. Ah, ok, perfecto. Bueno, y es muy importante para nosotros conocer que existen estas pruebas y además de eso, saber de qué se tratan y saber su interpretación, porque muchas veces, en el caso de nosotros los venezolanos, que contamos con un lugar donde la tía de Asdrúbal que realiza este tipo de pruebas, siempre vemos como una serie de curvas y una serie de jeroglíficos en los que siempre nos inclinamos por el diagnóstico y por la finalidad y por lo que ella nos orienta, pero no sabemos cómo interpretarlo. Entonces, pues básicamente, para todos los oftalmólogos, pues las pruebas electrofisiológicas van a ser justamente como una especie de jeroglíficos egipcios, y pues realmente esto no es raro, ya que son estudios que tienen muchísima complejidad de realización y de interpretación, y que además hay dificultad de acceso. No todos los países de nuestra región cuentan con este tipo de pruebas, y además de eso tenemos que hay muchísimos test y nuevas tecnologías que pues hacen que se dificulte el manejo. Entonces pues hoy veremos un enfoque como paso a pasito para tontos, para intentar, como si fuéramos tontos, ya que todos nos estamos en formación, pues intentar interpretar estos estudios, ¿ok? Entonces, en general, las pruebas electrofisiológicas van a medir la funcionalidad de la retina de forma objetiva. Además de esto, requieren de personal altamente calificado para su interpretación, como lo que veníamos hablando. Implican costos adicionales al paciente al momento de realizar estas pruebas, y además requieren de la necesidad, por supuesto, de disponer de estos equipos para su correcta realización y para poder hacerlos. No requieren de la cooperación del paciente, por lo que son bastante útiles en pacientes preverbales o en pacientes que tengan dificultad para expresarse, en pacientes que tengan retardo psicomotor, en pacientes que tengan situaciones como Alzheimer, o, muy importante, en pacientes que sean grandes simuladores, como para a veces realmente determinar cuál es la agudeza visual de estos pacientes o cuál puede ser la afección clínica cuando, desde el punto de vista clínico, como que los oftalmólogos generales nos rendimos y no encontramos cuál es la causa de la dificultad o de la alteración fisiopatológica de estos pacientes. Y además, recordar que siempre debe prevalecer la clínica y que son estudios a ser realizados para complementar o para confirmar un diagnóstico, aunque veremos que hay una serie de patologías en las que es necesario realizar estos estudios para poder tener un diagnóstico certero de estas enfermedades. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el electrooculograma, sobre el electroretinograma, los potenciales visuales evocados de forma somera, el electroretinograma en patrón y el electroretinograma multifocal. Para esto, entonces, debemos conocer una serie de conceptos fisiológicos y eléctricos para poder saber a qué nos estamos enfrentando. Entonces, tendremos que, al tener un estímulo luminoso en la retina por todos estos procesos fisiológicos y bioquímicos que ya conocemos, entonces tendremos excitación de las células visuales retinianas, lo que va a desencadenar una serie de reacciones bioquímicas que posteriormente desencadenan fenómenos eléctricos que entonces van a propagar simplemente influjos sensoriales y que van a convertirse en una respuesta eléctrica. Entonces, estos estímulos luminosos van a desencadenar una serie de fenómenos eléctricos que se van a propagar todos estos influjos sensoriales a lo largo de las vías ópticas hasta la corteza occipital. Entonces, es muy importante que tengamos claro otra serie de conceptos, y es que tendremos estructuras de percepción y estructuras de transmisión que van a permitir que estos estímulos luminosos se conviertan en estímulos eléctricos, que va a ser finalmente lo que va a estudiar la electrofisiología en el área de la oftalmología. Entonces, las estructuras de percepción van a estar dadas por los conos y por los bastones, recordando que entonces la retina macular va a tener
una alta densidad de conos, y que la retina periférica entonces vamos a observar cómo con una superficie que es 1000 veces mayor va a contener un mayor número de bastones, mucho mayor que la densidad de conos, y que la densidad de estos entonces va a ir disminuyendo desde el centro hacia la periferia. Recordar, muy importante, que la mácula se va a proyectar en el polo occipital del córtex y que va a ocupar una superficie aproximadamente 10.000 veces mayor a la que ocupa en la retina. Y esto es bastante importante. También tendremos entonces unas estructuras de transmisión que van a estar dadas por todas las escalas o por toda la vía óptica, donde tendremos entonces una primera... ¿Están viendo el cursor? Hola. No, yo no estoy viendo el cursor. Si te pones arriba, ahora sí. Acá. Yo sí lo estoy viendo perfecto. Ok, perfecto. Bueno, entonces tendremos una primera neurona, que va a ser la célula bipolar, una segunda neurona, que entonces va a estar dada por la célula ganglionar, y tendremos una tercera neurona, que va a tener una comunicación que comunica entonces el globo ocular a través del nervio óptico, hace sus ramificaciones a través del quiasma y el tracto óptico. La tercera neurona, que entonces se va a encontrar en el cuerpo geniculado externo y que va a conducir entonces los estímulos visuales y va a conectar entonces los estímulos visuales hasta el diencéfalo, hasta la corteza occipital, a través entonces de las radiaciones ópticas. Y estas van a ser las estructuras que van a transmitir y que van a mostrar entonces ese potencial eléctrico de membrana en las células a lo largo y ancho de toda esta vía óptica. Recordar entonces que la estimulación monocular va a desencadenar potenciales de acción en los dos lóbulos occipitales sin importar lo que esté sucediendo. Y esto es importante porque van a ir apareciendo como unas perlas que nos van a permitir entender de forma bastante clara todo lo que está sucediendo. Además de eso, entonces, estas estructuras de percepción van a ser los conos y los bastones, que como ya conocemos, los conos van a estar encargados de la visión fotópica, de la visión de colores y de los detalles, y los bastones de la visión escotópica acromática y que es muy sensible a bajos niveles luminosos. Recordando entonces que el espectro visible por el ojo humano va a ver las longitudes de onda que se comprenden entre 400 y 700 nanómetros y que la máxima sensibilidad del ojo va a ser variable dependiendo de si el ojo está adaptado a condiciones de luz o a condiciones de no luminosidad, y así entonces podemos definir los conceptos de visión fotópica, escotópica y mesópica que conocemos. Es muy importante entonces recordar que el ojo entonces va a tener la capacidad de tener esta sensibilidad a contrastes, ya que esto va a ser lo que utilicen todas estas técnicas de la electrofisiología para poder definir qué es lo que está pasando. Recordar entonces que la máxima sensibilidad del ojo va a ser variable según esté adaptado entonces a la luz y a la oscuridad. Tendremos entonces una serie de tipos de estímulos. Los estímulos luminosos con flash que van a generar destellos de corta duración que podemos utilizar entonces luz blanca o filtros de color que van a tener distintos colores, de color rojo, azul o naranja, y estímulos estructurados que van a ser dámeros, que generalmente se utilizan, que van a ser estímulos en blanco y negro, como lo veremos en el electroretinograma en patrón. Además, vamos a utilizar una serie de estructuras de registro, donde van a ser unos electrodos activos que se pueden colocar en el globo ocular, en el cuero cabelludo, que pueden ser lentes de contacto, hilos de oro, hilos que son fabricados con materiales de oro o plata, electrodos de fibra de carbono o de hidrogel, dependiendo de la disponibilidad de los mismos o del tipo de estudio que vayamos a realizar, y electrodos indiferentes y electrodos de masa que se van a colocar en el lóbulo de la oreja o en la frente y que pueden ser clips o cúpulas de plata. Estas señales entonces las vamos a captar a través de estos electrodos, pero estos electrodos tienen que ser amplificados y van a colocarse, van a ser conectados a un amplificador de la señal, porque si no, no podría registrarse
lo que estas áreas de la retina están transmitiendo a través de estos electrodos. Y finalmente, entonces, esto va a estar conectado a un sistema informático que va a recibir y analizar las señales eléctricas provenientes de estos electrodos, y es básicamente lo que observaremos en todos los gráficos que vayan a arrojar estos distintos tipos de estudios, que finalmente es lo que se imprime y se ve como esos jeroglíficos de los que hablábamos al principio. Entonces, tendremos en primera instancia, vamos a hablar sobre el electrooculograma, que va a medir la variación del potencial de reposo del ojo, que va a ser de unos 6 milivoltios. Y este estudio va a estudiar toda la actividad eléctrica del ojo. Es decir, el ojo va a formar un dipolo en el que tendremos la córnea, que va a ser el polo positivo, y la parte posterior del ojo entonces va a generar el polo negativo. Y entonces vamos a evaluar simplemente la relación de los cambios de la incidencia de la luz sobre la retina mientras se dan los movimientos oculares. Esto está basado en una ley que se llama la ley de Ohm, que simplemente va a estudiar la diferencia de potenciales del potencial de voltaje y simplemente va a evaluar la forma de cómo una energía eléctrica va a fluir a través de una resistencia. Y esto se cumple así en el ojo por este dipolo que les explicaba entre la córnea y entre toda el área posterior del ojo, que va a funcionar simplemente como un polo positivo y negativo. Para poder entender el electrooculograma, tenemos que conocer algo que se llama el coeficiente de Arden. Este coeficiente de Arden fue propuesto en 1962 y va a comparar la variación de la amplitud de dicho potencial en condiciones de iluminación y en condiciones de oscuridad, es decir, en las condiciones de visión que explicábamos anteriormente, de visión fotópica y visión escotópica. ¿Y qué va a hacer esto? Entonces, vamos a estimular una serie de estructuras en la retina que va a dar una serie de señales que vamos a interpretar posteriormente. ¿Qué va a hacer entonces el electrooculograma? Va a explorar la integridad del epitelio pigmentario en sí en condiciones de oscuridad y el complejo fotorreceptor epitelio pigmentario en condiciones de iluminación. Tendremos entonces que el electrooculograma ocular, vamos a tener entonces que se puede hacer con o sin midriasis, aunque por convención la mayoría de las personas que hacen estos estudios prefieren realizarlo bajo midriasis, y que va a tener una duración aproximada de 45 minutos. Se van a colocar 5 electrodos con esta ubicación, como pueden observar en la imagen a su derecha, y se va a dejar al paciente 15 minutos en que se adapta a condiciones de iluminación. Posteriormente, y en la oscuridad, entonces este paciente se va a colocar frente a una pantalla que va a tener un punto de fijación central y otros 2 puntos a los lados, donde va a tener que mirar alternativamente al centro y a los 2 puntos que ven a los lados. ¿Qué va a pasar en este caso? Entonces, se va a iluminar esa pantalla y se van a obtener y se van a recoger estos nuevos potenciales durante otros 15 minutos. Es decir, la prueba en total va a tener una duración de 45 minutos. Se va a requerir entonces una agudeza visual suficiente. Por convención, hablamos a partir que sea una agudeza visual mejor de 20-200 por lo menos. Y además, vamos a tener que en condiciones de oscuridad, entonces se va a obtener el valor de DT por condición dark en inglés, donde vamos a tener el menor valor que se va a dar aproximadamente a los 12 minutos. En el artículo que revisé para realizar este seminario, había un gráfico más bonito, pero se veía muy pixelado, entonces por eso preferí que escogiéramos este. Y vamos a evaluar entonces el ojo derecho y el ojo izquierdo. Y en condiciones entonces de iluminación, posteriormente a que se dé este pico que vamos a marcar acá y que vamos a llamar el valor DT, más o menos a los 12 minutos vamos a observar el valor LP, que va a ser el valor mayor en condiciones de iluminación entre 8 a 10 minutos.
Este coeficiente entonces va a evaluar la relación entre la adaptación y la respuesta en condiciones fotópicas y en condiciones escotópicas en cuanto a la relación que se dé entre estos dos valores. Y tendremos que lo normal va a ser que sea superior a 1.8. Tendremos entonces que en estos casos vamos a observar una serie de gráficos en los que si los valores están por debajo de este valor, entonces ya hablaremos de que estamos en condiciones totalmente patológicas. Tendremos entonces que la indicación principal de esta prueba va a ser cuando tenemos sospecha de enfermedad de Best o una discopatía viteliforme macular, donde tendremos que vamos a observar reducción del coeficiente de Arden, tanto en pacientes enfermos como en pacientes portadores de esta enfermedad. Y en estos pacientes es importante porque el electroretinograma va a ser normal. Y el electrooculograma entonces va a ser útil para diferenciar la enfermedad de Best de otros tipos de distrofias maculares en patrón, como las que vimos el año pasado, en las que el electrooculograma, en cambio, a diferencia de esta patología, va a ser normal o va a ser moderadamente reducido. Entonces, siempre evaluar los dos en caso de estas patologías, indicar ambos estudios para hacer el diagnóstico diferencial cuando clínicamente no tenemos claro qué es lo que está pasando. En general, el electrooculograma entonces va a afectarse en fases más tardías de la enfermedad, cuando la afectación retiniana ya va a ser bastante extensa. Otras de las indicaciones al momento de realizar el electrooculograma, tendremos otras distrofias del epitelio pigmentario o en distrofias de los fotorreceptores, aunque ya sabemos que es limitado debido a todo el espectro de variabilidad de estas distrofias y de estas patologías, donde a veces el diagnóstico final simplemente va a ser un diagnóstico sugestivo de esta patología o similar a o parecido a, y bueno, siempre va a prevalecer la clínica, y en algunos países pues ya realizan una serie de pruebas genéticas donde realmente confirman estos diagnósticos, pero en algunos casos, a grosso modo, simplemente nos da una orientación electrofisiológica a un diagnóstico clínico de sospecha. En algunos subtipos de ceguera congénita estacionaria nocturna, se ha descrito que puede servir para evaluar la oclusión de la arteria carótida interna y de la arteria oftálmica, que van a provocar una severa alteración del electrooculograma, y con casos de obstrucción de la vena central de la retina, aunque no indiquemos de entrada, estos estudios también es útil, ya que vamos a observar alteraciones, siempre correlacionándolas con la clínica en primera instancia, en enfermedades inflamatorias difusas, como la retinopatía de Birchard, y en muchos casos de epitelitis. Y me pareció bastante importante porque en casos de retinopatía por antipalúdicos, como la cloroquina, a pesar de que hay todo este boom y es bastante controversial el uso de la cloroquina o no, a pesar de que es en dosis bajas, en pacientes, en todos estos ensayos de tratamiento para pacientes con coronavirus o con COVID-19, a pesar de que no son tratamientos a largo plazo, como ocurre en tratamientos en pacientes que utilizan este tratamiento para tratar la malaria o para tratar cuadros reumatológicos de larga data, pues podrá ser interesante en algunos pacientes, como es el esquema de tratamiento actualmente utilizado en nuestro país, pues ver cuáles van a ser los estudios, cuáles van a ser las alteraciones a futuro de estos pacientes en el caso de que se siga utilizando. Y algo bastante interesante, que al menos yo no lo conocía, que es bastante útil en algunos casos cuando no se cuenta con otros métodos diagnósticos o como método diagnóstico complementario en casos de que haya cuerpo extraño intraocular, y que va a ser un parámetro de seguimiento para las enfermedades inflamatorias difusas. Entonces, esto en cuanto al electrooculograma. Posteriormente, entonces, vamos a evaluar, ya esto se quedó pegado, no corre. Ok.
Tendremos entonces el electroretinograma flash, que va a ser el segundo prototipo de estudio electrofisiológico que estudiemos ahí. Y justamente evaluando ese webinar que hubo de electrofisiología básica, me pareció bastante interesante, ya que de forma serendípita fue que se empezó a hacer este electroretinograma, ya que el sueco Alaric Holmgren estaba haciendo estudios de rana y estaba evaluando el potencial de membrana de las células nerviosas retinianas en las ranas en 1865, y entonces simplemente él estudiaba el movimiento de los iones que provocaban la aparición de estas ondas al estudiar la actividad eléctrica de la retina. Pero justamente para ese momento hubo un choque de trenes muy aparatoso en Suecia, y a él lo llamaron para ver qué podía ser lo que estaba sucediendo, y estudió a estos choferes de estos pacientes, y se dio cuenta de que había fallado y que la falla había sido netamente humana, y que se había dado porque este paciente tenía una discromatopsia y no vio lo que estaba pasando y chocaron ambos trenes. Justamente el test de Holmgren, que es un test ideado con un diverso espectro de colores, donde inicialmente utilizaba el color verde, violeta y rojo, esto para determinar el espectro de ceguera de determinado color, y entonces él intercalaba todas estas lanitas con un espectro de posibilidades y en combinación, y entonces eran 40 colores. Y él evaluaba de 10 en 10, y entonces así podía determinar cuál era la ausencia del color que el paciente no veía. Posteriormente entonces es Einthoven en el que en 1908 le da una aplicación clínica oftalmológica, y de ahí a nuestros tiempos entonces es que comienza a tener esto. Entonces tendremos una onda A negativa que se va a originar en los fotorreceptores, conos y bastones, y tendremos la aparición de unas ondas B1 y B2, que van a ser ondas positivas, que se van a originar en las células de Müller y las células bipolares. Y unas ondas E o potenciales oscilatorios que van a aparecer en las crestas ascendentes de la onda B, que es lo que se conoce como onda C, pero que no va a tener, que lo vamos a ver en un momento en una imagen, pero que no va a tener mucha preponderancia clínica al evaluar el electroretinograma flash, y que va entonces a formarse en las capas medias de la retina como resultado de la actividad de las células amacrinas, y que se va a relacionar con la irrigación de esta zona. Algo importante a destacar es que las células ganglionares no participan en la emisión de señal en el electroretinograma de tipo flash. Entonces tendremos estas ondas y van a empezar a aparecer una serie de jeroglíficos que tenemos que evaluar ciertos patrones para poder saber a qué nos estamos enfrentando. Entonces, tendremos en primera instancia una onda A negativa que va a evaluar el potencial de receptor, donde va a empezar a ocurrir, lo que va a empezar a ocurrir es que hay disminución del sodio extracelular. Una onda B, donde vamos a tener la aparición y el aumento que se va a dar por el aumento del potasio extracelular en el potencial de membrana de estas células. Y posteriormente acá, que no aparece porque no lo toman en consideración en este artículo, esa onda C de las que le hablaba, que va a ser simplemente la hiperpolarización tardía de las células del EPR y del componente eléctrico de lo que mencioné anteriormente, que no va a tener evaluación y que no va a tener valoración clínica en el caso de que estemos interpretando un electroretinograma de tipo flash. ¿Qué va a ser lo importante? Que en este caso vamos a evaluar la amplitud de esta onda, y eso va a ser expresado en microvoltios. Y tendremos entonces que vamos a distinguir dos tiempos básicamente de acuerdo al estímulo. Tendremos un estímulo luminoso y tendremos un tiempo de latencia y un tiempo de culminación, que en este caso va a estar expresado en
en milisegundos, perdón, y entonces vamos a tener un espectro de posibilidades a la hora de valorar la morfología de estas ondas, y entonces evaluaremos un patrón dependiendo si se da en condiciones fotópicas o escotópicas. Vamos entonces a tener la morfología de las ondas y hablaremos entonces de un trazado normal, de un trazado subnormal, de un trazado mínimo o de un trazado supernormal, que va a orientar y que va a ser entonces lo que va a indicar la presencia de patologías, y además el estudio de la morfología de estas ondas va a ser parecido a o sugestivo a determinada patología que se esté evaluando, y veremos a continuación, veremos posteriormente en qué casos vamos a indicar pues este tipo de electroretinograma flash. Además de eso, vamos a tener que si nosotros evaluamos, es decir, si nosotros evaluamos el trazado A sobre B, vamos a tener entonces, en condiciones fotópicas y escotópicas, el trazado negativo-negativo, el trazado negativo-positivo, o cuando no hay señal detectable, el patrón de señal no detectable. ¿Cómo entonces vamos a hacer el electroretinograma flash? Se han establecido de forma internacional por convención el protocolo clínico, que entonces va a constar de 5 pasos. En esta prueba, el paciente debe estar en midriasis, es condición sine qua non, y este estudio entonces va a tener una duración de unos 60 minutos. Vamos a colocar 2 electrodos, van a ser 2 electrodos que van a estar corneales y 2 electrodos cutáneos y de referencia, y un electrodo en masa que va a estar colocado en la frente del paciente. Se va a colocar al paciente ante una pantalla, que es lo que se conoce como la pantalla de Ganzfeld, y simplemente antes de iniciar la prueba, el paciente va a requerir una adaptación a la oscuridad que va a tener 20 minutos de duración. Entonces, en este estudio, que tenemos 60 minutos de duración total, vamos a tener una adaptación a la oscuridad en los 20 primeros minutos. Entonces, vamos a evaluar que, en primer lugar, vamos a evaluar la respuesta de los bastones, luego una respuesta combinada o antes de una respuesta máxima, y luego simplemente la respuesta de los conos, que es lo que se va a conocer como la respuesta de los conos a un flash único. Posteriormente entonces tendremos que en primera instancia vamos a realizar este estudio en condiciones escotópicas y las últimas 2 fases en condiciones fotópicas tras 10 minutos de adaptación a la luz de manera de que se saturen todos estos bastones. Entonces, al principio vamos a evaluar, en el caso de que evaluemos el electroretinograma en condiciones escotópicas, en este caso estamos evaluando el ojo derecho, y tendremos que en primer lugar vamos entonces a evaluar la respuesta a los conos, luego tendremos la respuesta a los bastones, luego una respuesta combinada, y luego al final la respuesta a los conos y la respuesta máxima, dependiendo de lo que tengamos, y la evaluación de los potenciales oscilatorios en cuanto al que sea el estímulo de flash único y la respuesta que ellos denominan la respuesta flicker. Tendremos entonces que evaluaremos el ojo en condiciones entonces escotópicas y en condiciones fotópicas para obtener entonces un resultado, y de acuerdo al patrón de estas curvas y de estas gráficas, entonces evaluaremos si el paciente tiene algún tipo de alteración de acuerdo a los patrones de amplitud y a los patrones de la morfología de las ondas. Y entonces eso es lo que interpreta la tía de Asdrúbal y que pone todo este tipo de gráficas al momento de que tengamos entonces estos gráficos y nos da un resultado. Y se va a basar simplemente en la caracterización de estas gráficas. Entonces tendremos una serie de indicaciones en el caso de que así lo consideremos necesario. Tendremos entonces que será indicado para las distrofias difusas de fotorreceptores
en las que se ha utilizado por convención el electroretinograma como prueba de diagnóstico y en muchos casos como seguimiento de estos pacientes, como es en los casos de pacientes con retinosis pigmentaria, ya que van a estar asociadas a alteraciones electrofisiológicas que suelen preceder la aparición de los cambios fundoscópicos y que simplemente vamos a observar trazados completamente apagados en fases precoces que van a evolucionar posteriormente cuando evoluciona esta enfermedad hasta un espectro de trazados que pueden ser hasta no detectables. Y que en algunos casos, como estas enfermedades van a tener un patrón hereditario, cuando conocemos que algún paciente o algún antecesor de estos pacientes tienen alguna de estas patologías, entonces, a pesar de que sean niños o jóvenes muy precoces en los que no veamos ningún tipo de alteración fundoscópica, podemos indicar este tipo de estudios, ya que va a tener alteraciones y podemos predecir el comportamiento de estos pacientes. Este estudio también va a ser indicado en pacientes con distrofias de conos y bastones, en pacientes que cursen con la enfermedad de Stargardt y en pacientes con fundos plaimaculatus, como lo vimos en la clase de glaucoma, en la que la otra vez justamente vimos un fondo de ojo con estas características. En casos, entonces, de síndromes donde tengamos alteraciones fundoscópicas que realmente no sepamos de qué se trata y sea necesario, entonces, distinguir o precisar para tener una orientación clínica adecuada a través de estas pruebas electrofisiológicas, en distintos tipos de ceguera nocturna congénita, en distrofias corioretinianas, como es el caso de la atrofia gyrata, en casos de retinocoroidopatía de Birdshot, o en síndromes de múltiples puntos blancos evanescentes, como ya lo vimos el año pasado, donde tendremos un espectro muy, muy amplio de manifestaciones al fondo de ojo y que a veces, simplemente con realizar estos estudios de electrofisiología, vamos a poder hacer el diagnóstico diferencial en el caso de que en el fondo de ojo las alteraciones retinianas no nos digan con exactitud de qué patología estamos hablando. Y entonces tendremos una serie de patologías en las que podemos evaluar en las condiciones del fondo de ojo, si es normal o si vemos algún tipo de alteración. Y estos cuadros pues los voy a dejar acá para que más o menos sepamos qué sucede en condiciones escotópicas y fotópicas en el electroretinograma y guiándonos por la morfología de las ondas, así cuando tengan algún tipo de pacientes con estas patologías y evaluemos los informes que nos indique la doctora Moreno, podemos tener una aproximación diagnóstica de qué es lo que está sucediendo de acuerdo a la forma de las señales que estemos observando. Y entonces acá esto lo voy a dejar para que lo tengamos como un patrón diagnóstico, y de hecho me parece interesante que hasta lo podríamos empezar a discutir en clase cuando nos reincorporemos, una serie de estudios y como correlacionar con la clínica del paciente para ver qué es lo que está pasando. Y sí me parece que sería bastante importante empezar a entrenarnos un poco más, y a mí me parecería interesante, ya que el posgrado ahora va a ser de 4 años, intentar ver si es posible hasta hacer alguna rotación con la tía de Asdrúbal para no solamente ver cómo se realizan todos estos estudios, sino para afianzar un poco más los detalles en cuanto a la interpretación de estas ondas y no solamente basarnos en los informes que ella muy profesionalmente nos da al momento de reportarnos estos estudios. El tercer estudio que vamos a ver va a ser el registro de potenciales visuales evocados, que se va a basar entonces en el registro de la actividad eléctrica en la corteza occipital ante un estímulo luminoso, importante que evalúa toda la integridad de la vía visual de forma objetiva, y tendremos 2 tipos de potenciales visuales evocados, como es la descarga luminosa y patrones reversos, muy utilizado en la esfera de la oftalmología pediátrica, en pacientes en los que a veces son pacientes preverbales, donde tenemos dudas acerca de su agudeza visual, en pacientes además en los que queremos descartar ambliopía, y simplemente entonces
va a utilizar unos electrodos de superficie, como lo pueden ver acá en esta imagen de este bebito, en la línea media del cuero cabelludo, y va a tener un electrodo activo, que acá en la imagen no se ve muy bien porque la puse de esta forma, pero que va a ser un electrodo activo que se va a encontrar en el occipital. Vamos a tener un electrodo de referencia en el vértice de la cabeza, se volvió, ¿cómo se llama el punto anatómico? No recuerdo si es la glabela. Si alguno de los R1 lo recuerda por anatomía, en este momento se me olvidó. Y tenemos un electrodo conectado a tierra que entonces va a evaluar de forma objetiva la amplitud y la velocidad del potencial eléctrico a través de una descarga luminosa. Va también a evaluar la función macular y la velocidad de conducción del nervio óptico, y me permití traer este video para observar qué es lo que sucede. Déjenme aumentarlo un poco. Ahí podemos observar cómo se colocan los electrodos. No es necesario la dilatación de estos pacientes. Y entonces vamos a observar y van a empezar a aparecer en la pantalla una serie de estímulos luminosos que van a registrar la actividad eléctrica y la integridad de esta guía visual. Observamos cómo se hace en un ojo primero y en cada ojo por separado. Y entonces, en el monitor, va entonces a empezar a expresarse estas señales que el amplificador de señal va a ir generando. Y esto justamente va a estar basado tal cual en los métodos de medición de agudeza visual, como el tambor optocinético, o en todos estos tipos de formas de medir agudeza visual en los niños en edad pediátrica. Vemos entonces cómo van a ir apareciendo y entonces vamos a tener el resultado y vamos a evaluar entonces a través de los potenciales visuales evocados la integridad y si todos estas señales llegan hasta la corteza occipital, para ver si hay algún tipo de alteración que se correlacione con otro tipo de estudios de imagen, de acuerdo a la individualización de estos pacientes. Entonces, esto es un estudio fácil de realizar, que no solamente se puede realizar en pacientes en la edad pediátrica, sino también a veces en pacientes en la edad adulta, que va a ser, como dijimos, muy útil para evaluar la integridad de la vía visual en bebés y en niños, y que tiene una utilidad creciente bastante importante en casos de pacientes con esclerosis múltiples, con neuropatía óptica isquémica, en lesiones encefálicas traumáticas posteriores a traumatismos encefalocranianos, en pacientes con ambliopía y recientemente se ha utilizado bastante en pacientes con glaucoma. Entonces, pues bueno, esto marcará la pauta de ahora en adelante para darle muchísima más utilidad a este tipo de estudios. También tenemos entonces el cuarto estudio que vamos a evaluar, va a ser el electroretinograma multifocal, que fue introducido en 1992 y que va a tener una característica distinta, ya que nos va a dar mapas topográficos a colores tridimensionales que van a evaluar todas estas ondas de la actividad eléctrica, pero que va a permitirnos otras funciones. Va a tener una estimulación simultánea de las diferentes áreas de la retina central, permitiendo entonces un mapa topográfico que va a evaluar de 30 a 50 grados centrales de la retina, y que entonces tendremos este tipo de señales o este tipo de gráficas que van a ser las que se conocen como las respuestas de primer orden o respuestas de kernel, donde tendremos la aparición de una onda bifásica que se me pareció bastante a la onda prototipo del electrocardiograma, de lo que pues estoy segura que ninguno de nosotros recuerda nada, donde tendremos una onda negativa inicial, que es la que se va a llamar N1, seguido de un pico positivo, que es el que llamamos N1,
y a veces se puede encontrar una segunda onda negativa final, que va a ser la onda N2. Va a tener una bastante símil, va a parecerse bastante a lo que evaluábamos del electroretinograma fotópico convencional, que va a estar producida exactamente por la estimulación de los fotorreceptores, sí, aunque sin embargo el P1 va a evaluar entonces básicamente la onda que aparece dada por la señal que transmiten las células bipolares de la retina, al igual que como aparece la onda B de los potenciales oscilatorios que evaluamos en el electroretinograma flash que vimos anteriormente. Y entonces van a aparecer todo este tipo de ondas de acuerdo al punto de la retina que se esté evaluando. Todos estos estímulos van a ser presentados al ojo a través de una pantalla de luminancia que va a tener luminancia, en este caso, constante, y van a estar divididas por una serie de hexágonos de mayor superficie cuanto más periférico sea el estímulo que estamos dando. Y tenemos entonces que los trazados que va a evaluar en este caso va a mostrarnos entonces las distintas áreas de la retina, de cada región de la retina, y va a evaluar además porque va a ser un cruce de todas las interferencias matemáticas y hace una correlación cruzada entre la señal que se obtiene y la señal que aparece en las pantallas. Y entonces va a generar este estímulo, este mapa tridimensional por colores que vemos acá. ¿Qué va a suceder? Que como esta prueba se va a tratar de una prueba que es netamente topográfica, además de las amplitudes y de los fenómenos de latencia que obtendremos, entonces vamos a observar la densidad de la respuesta retiniana observada en todos estos hexágonos, que va a ser expresada en nanovoltios por grado al cuadrado de voltaje. Y tendremos entonces unos componentes de segundo orden y de tercer orden, que en estos casos no van a ser lineales, como los que veíamos en el electroretinograma flash, en las imágenes que estaban en el tercio inferior que les mostré en los gráficos, sino que vamos a tener señales eléctricas que van a estar producidas por las capas más internas de la retina, con contribución no solamente de las células, de todas estas células de la retina implicadas, sino que vamos a poder evaluar las células ganglionares que habitualmente no se estudian en los casos de electrooculograma y en los casos de electroretinograma flash. Entonces, ¿cuál va a ser las indicaciones en el caso de que veamos pacientes con el electroretinograma multifocal? Se ha propuesto entonces su uso y diagnóstico para diversas patologías como maculopatías, como enfermedades de la capa externa e internas de la retina, ya que podemos ver la correlación de la señal eléctrica de más capas de la retina y además nos da esta evaluación tridimensional de la señal que se está dando, de las afecciones de las células ganglionares y de la vía óptica, y muchos estudios nuevos han reportado que ayudan a la valoración de diagnóstico precoz de glaucoma, lo que sería muy parecido a lo que evaluamos con las vías de las células M cuando indicamos el estudio de FDT en estos pacientes, que sabemos que tiene una indicación muy importante en esos casos de glaucomas preperimétricos o en casos de pacientes jóvenes. Entonces, pues no solamente tiene una indicación en casos de pacientes con retina. Y nos permite literalmente hacer un estudio totalmente objetivo, como si nos estuviéramos tratando de un campo visual. Por último, evaluaremos entonces el electroretinograma en patrón, que como pueden ver va a tener otro tipo de forma de ondas, donde tendremos el N35, que va a ser una onda negativa de poca amplitud, el P50 o el pico de P50, que va a ser una onda positiva de mediana amplitud, y ondas negativas de gran amplitud que van a estar expresadas
por el N95 y posteriormente disminuyen progresivamente hasta llegar a una línea basal y posteriormente volver a hacer este pico de señales y esta forma de señales. Algo bastante importante entonces es que se va a medir la respuesta central de la retina y en estos casos vamos a ver que va a ser ante un estímulo de blanco y negro, como en el caso de un tablero de ajedrez, y va a permitirnos además evaluar la función del nervio óptico, evaluar la función macular, y además nos va a permitir evaluar la función macular y su correlación con la función de las células ganglionares. También hay una nueva cantidad de estudios bastante importante que muestra la correlación de estos estudios y lo consideran una prueba complementaria al electroretinograma, que cada vez es más útil para el diagnóstico de glaucoma, al además evaluar la relación estrecha que hay entre estas alteraciones con alteraciones de las células ganglionares que antes no eran evaluadas. Entonces, para finalizar, pues tendremos que todas estas pruebas van a evaluar objetivamente la funcionalidad y la actividad eléctrica de la retina, que ayuda a localizar el sitio de la lesión en la vía visual, es decir, nos va a permitir como adentrarnos en toda esta vía visual, que permite una medida cuantitativa del grado de disfunción de la vía visual, que además posibilita el seguimiento en el tiempo y la proyección de pronósticos a largo plazo. Lo que hablábamos de, lo que les comentaba de que sería importante la posibilidad de entrenamiento a futuro en estas áreas, en gran medida como la posibilidad de que muchas personas se interesen por esto y seamos generación de relevo, ya que hay una sola persona que en este momento hace esto en Venezuela, que es la doctora Moreno, y que además cada vez más los protocolos internacionales y los exámenes que miden los conocimientos en los oftalmólogos generales, como los ICO, piden además que los oftalmólogos generales tengan conocimiento de electrofisiología como estudio complementario para el diagnóstico de todas estas enfermedades que vimos. Y bueno, pues eso fue todo.